Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en qué parte del mundo están conectados. Primeramente, queremos reconocer la eh, contribución de las organizaciones que han hecho este evento posible, entre las cuales se destaca Casa Yurumei, Alianza Américas, SUDEC. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que es la posibilidad o los mecanismos para construir capacidades locales en los diferentes países, considerando los diferentes escenarios políticos, geopolíticos que se han estado desarrollando en los últimos, podríamos decir, 2 o 3 meses. En esta ocasión, como moderadores, vamos a tener a Richard Francis y Glenda Álvarez, quienes de alguna forma van a tener control del proceso, pero también tenemos una constelación de estrellas. Tenemos a Isidra Sabio, a Fadi Ortiz y tenemos a Daniel Colin que van a estar apoyando con este proceso. Creo que ya tenemos a nuestro colega Richard Francis conectado. Richard, si nos escuchas, puedes compartir algunas ideas eh, o pensamientos sobre lo que se va a estar conversando. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de hablar de lo que son las políticas públicas a nivel de Estados Unidos, sobre todo las órdenes ejecutivas. Vamos a tener la oportunidad de hablar un poco sobre la intersección entre cambio climático y salud. Vamos a tener la oportunidad de hablar sobre algunas iniciativas emergentes en lo que se conoce como el Caribe Occidental y vamos a tener la oportunidad de hablar de algún trabajo de investigación y algunas acciones recomendables que consideramos se deben desarrollar en los próximos meses. También queremos destacar de que este evento se está llevando a cabo en el contexto del mes de la herencia garífuna en Estados Unidos y también se está llevando a cabo en el contexto de la reunión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Afrodescendientes. En este caso nos estamos refiriendo a la cuarta sesión del Foro Permanente. ¿Nos escuchas, Richard? Bueno, Sí, 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 Julio, qué pena. El tema tenía un computador Mac que estaba utilizando y se resistió a hacer el launching del web, del Zoom. Entonces me tocó hacer un cambio de computador y aquí estoy, pero siempre fue un momento poco tensionante. No creí que entonces me estaba pidiendo una actualización y dije, no, eso no es momento de actualización ahora mismo. Entonces me tocó cambiar el computador. Pero bueno, se resolvió, estamos acá y no, gracias por este espacio, Julio, importante poner a discutir sobre todo este tema de resiliencia climática, construcción de capacidades. Eh, eh, Desde abajo hacia arriba. Y no, vamos a aprender mucho hoy y vamos a tener un buen tiempo compartiendo conocimiento. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad, Julio. gracias, Richard. El micrófono es tuyo entonces, de ahora en adelante. Sí, sí, bueno, es todo un placer, colegas, estar aquí reunidos. En este panel le doy la bienvenida de manera cordial bueno, ahora sí arrancamos sobre este panel que es Plan B, construyendo capacidades locales para la acción climática. Nos convoca es un tema transformador y urgente. ¿Cómo fortalecemos la resiliencia climática? ¿Cómo fortalecemos todo el tema de capacidades locales? ¿Cómo enfocamos desde esas construcciones de abajo hacia arriba las bases comunitarias, que son las personas más afectadas, que viven, digamos, en bordes costeros, etcétera? ¿Cómo construimos todo eso para poder desde abajo crear esa resiliencia y así subir digamos, ideas y iniciativas desde abajo hacia las altas esferas de toma de decisiones? Entonces, ese es como queremos como profundizar eso acá.
Obviamente, como estabas tú adelantando, vamos a tener varias personas también haciendo su énfasis por ejemplo, cuál es el momento actual que estamos viviendo con todas esos nuevo estado de cosas, con las órdenes ejecutivas que hemos estado viendo desde el gobierno estadounidense, cómo nos afecta, cómo puede afectar la dinámica de proyectos que están apuntando a construcción de resiliencia. ¿Cómo afecta eso? ¿Qué plan B podemos tener ante eso? También vamos a ver, hay una situación geográfica particular que nos convoca a nosotros, que es el Caribe Occidental. Todos estamos en el Caribe Occidental, entonces todo eso lo vamos a explorar pues con los expertos en ese área. Antes que nada, quiero dar agradecimiento a las instituciones que han hecho posible este encuentro. Está el SUDEC, Sustainable Development for Climate Change. Está Alianza América, que también comparte uno de sus panelistas. También tenemos la Organización Negra Centroamericana, ONECA, que aparece también como uno de los grandes facilitadores. El equipo de trabajo del Diseño Internacional para los Afrodescendientes también están como esa playa de organizaciones que hacen posible todo esto. Vamos a iniciar con nuestra primera panelista, así habiendo ya hecho este pequeño intro. Es la doctora, bueno, en Colombia tenemos una deferencia para anunciar a las personas, digamos, expertas. Decimos la doctora Danielle Coelin de Alianza América, es economista socioecológica y gestora de recursos. He trabajado en diferentes sitios en Panamá, en el Ministerio de Medio Ambiente, Prevención para la Deforestación, y él nos va a contactar y nos va a comentar todo lo que hemos estado escuchando acerca de todas estas órdenes ejecutivas y nos va a ampliar nuestro conocimiento al respecto. Entonces, Danielle Coelin, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, doy tu bienvenida y por favor los micrófonos son tuyos y gracias nuevamente. Thank you so much. I hope you can all hear me. But I want to also thank everybody for putting this panel together and excited to be here to share the analysis from Allianz Americas. Next slide, if you want. So I'm going to share a brief overview of the Trump administration's climate agenda and how that's impacting vulnerable communities and how that's having an impact on global climate funding, and then how some strategies that we can use to overcome some of those funding gaps. This context, this larger context of the Trump administration really matters on how we approach climate mitigation and adaptation strategies across the region. And I think it's important to note that in large part, this lack of funding that we'll talk about will impact vulnerable communities on a local level in the United States and then also on a global scale. So I want to talk about how the Trump administration is dismantling climate justice progress across three key areas. First, in the executive orders, which directly impact climate justice. We see this in the shift towards energy dominance, expanding fossil fuel production, and expansion just this week of the coal industry, or trying to revive it. You also, through the executive orders, there was the threats against the Inflation Reduction Act, which are the energy efficiency programs and community change grants. And then you also saw him pulling out of international agreements like the Paris Agreement. You can further see the dismantling of climate justice in the attacks on NOAA and FEMA. These are two of United States disaster response agencies. For those of you who don't know, NOAA is the National Oceanic Atmospheric Agency, and they're responsible for weather forecasting, climate research, and disaster preparedness. And the cuts that have been administered to this agency has impacted vulnerable communities. Just this week, they announced that they will only be releasing emergency weather alerts in English. And then further, you can see this climate agenda in the closure of the EPA closing their environmental justice offices, which have been around for
nearly 30 years, the cancellation of over 400 environmental justice grants, and blocking access to pollution and health disparity data. To be absolutely clear, the Trump administration is having an impact on climate science, on adaptation and resilience efforts, and is impacting the most vulnerable communities. So how does this administration impact climate funding? How does it impact how we finance adaptation and mitigation strategies across the globe? It's important to note, next slide, that, actually the next slide, that as a global community, we have always fallen short of the money needed for climate mitigation, adaptation, and resilience. However, the money going to these projects has been increasing from 2018 to 2024. And these funds have been vital for funding projects addressing climate change. But since January 2025, we've seen a different story taking shape. And that's the United States pulling money from global green finance agreements and from community adaptation United States. So that's that 400 community change grants being pulled and pulling, the Trump canceled the $4 billion pledge to the Green Climate Fund. You also see this in the private sector. Major banks and investment institutions have pulled out of voluntary alliances that have pledged to fund the initiatives outlined in the Paris Agreement. And this is a complete turnaround in the inertia of climate funding over the last few years. And it is a direct result of the Trump administration's climate agenda. And so when we think about funding, is it all doom and gloom? And I want to say that no, there are ways that we can address the funding gap. And you can change the next slide. So how do we address this funding gap that's in front of us for the next 4 years for financing these projects? And there are some frameworks that come to mind, and I'll speak on them in a minute. But what I want to say before we jump into all of it is that when we talk about climate justice principles, the idea that countries who contribute more to CO2, to the creation of greenhouse gases, that these countries have less of an impact. The countries that don't produce as much have a greater climate impacts, and that it's the responsibility of the countries who are producing more CO2, contributing to global climate change, that they have the responsibility to fund and help those countries that are being greatly impacted and need those funds to help. Like, that's the climate justice framework. And this is a framework that we should continue to advocate for, as it's based on this principle of equity and justice. However, as states pull back from these agreements and private capital flees, there also is room for self-reliance and cooperation in the global South. And that even though these frameworks aren't just frameworks, they are cooperative and necessary and can be more effective than the climate justice framework that we want. If that makes sense, I think that's important to note. And so some of the frameworks or other financing opportunities that exist, I'll go over quickly, but it's this idea that the global South funding the global South, working together, cooperation between highly impacted countries. These are opportunities for climate adaptation funding that are increasingly gaining traction, especially as countries in the global South seek to build solidarity and shared technical, financial, and policy resources without the over-reliance on this climate justice North-South aid framework. So that looks like multilateral regional funds, development banks, and knowledge and technical transfer mechanisms. These can look like the Pacific Resilience Partnership, which is a partnership of Pacific states working together that focus on climate adaptation, resource sharing, and information sharing as a thing. Another framework that comes to light is this triangular cooperation, which refers to a model where 2 or more countries from the global South collaborate on a project with support, either technical, financial, or logistical, from a third party, and that can be a developed country, multilateral organization, or regional development bank. And it's used to increase, partnerships between countries with a shared challenge. So rising sea levels, for example,
also builds local capacity and helps channel external resources. And NGOs also play a role here as technical partners, implementers, coordinators. And then there's also the role of diaspora funding. Remittances are 2.9 of GDP for Latin American Caribbean countries, totaling $157 billion. You can look towards the past at programs like Mexico's Tres por Uno, which imperfect programs, but it shows that there are ways for the diaspora or remittances to directly fund development and infrastructure projects. And we have the opportunity to modernize and innovate on those kinds of programs. So in conclusion, and before I pass the mic to my colleagues to speak more about what they're actually doing, is that we're clearly at a crossroads for climate funding. And as US and leaders or economies in the global north turn away from this kind of funding, there are opportunities to move forward, and that the vulnerable communities in the global south and the United States know that climate change is the biggest issue that we're facing, and that maybe it's not the frameworks that we want, but that cooperative frameworks might be more effective. And yeah, so these are some opportunities in the future that we can think about. So I will now, with all of that being said, pass the mic to my colleagues who can speak about their different strategies for mitigation adaptation. So thank you so much. Muchas gracias Daniel, por tu intervención. Recordamos que Daniel es consultora de Alianza Américas, una ONG que se encarga, digamos, de adelantar estudios con y para los migrantes de Latinoamérica y el Caribe en Estados Unidos, pero no es solamente temas para las personas o de las personas que están allá, sino también para todos los que habitamos en esta región de América Latina y el Caribe. Y muy importante, Daniel, esas alternativas de opciones sur-sur y triangulación. Todas esas ideas vamos a estar necesitados ahora de ellas para ver cómo podemos convivir con este nuevo estado de cosas. Muchas gracias, Daniel. Seguimos con Fadi Ortiz Roca, un experto abogado, experto en derecho étnico, en derecho constitucional de Colombia, y él nos va a hablar acerca de todo ese panorama que implica el Caribe Occidental, cómo están esas alianzas entre pueblos especialmente, pero también entre organizaciones, y cómo toda esa constelación de elementos puede también coadyuvar a este tema que nos convoca, que es la resiliencia y construcción de capacidades comunitarias para hacer frente a todo este tema actual que es el cambio climático que nos está afectando. Entonces, Fadi, te dejo los micrófonos, por favor, cuéntenos y ilústranos acerca de todo este tema del Caribe Occidental. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, compañeras y compañeros, todas y todos, y los asistentes. Pues básicamente mi intervención va ligada a una iniciativa emergente que se viene construyendo desde ya cerca de un año, en donde los pueblos afrodescendientes, tanto de Colombia como de Centroamérica y el Caribe, han venido planteando la necesidad de unirse alrededor de iniciativas que están relacionadas con no solo con la integración cultural e histórica, sino que también sobre estos retos comunes em, que nos trae las nuevas realidades. em, y una de esas es el cambio climático y la necesidad de plantear alternativas comunes para la resiliencia de nuestras comunidades y pueblos que habitan tanto Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Entonces, en ese sentido, de pronto me ayudan con la presentación. En la tercera diapositiva tenemos un mapa, sí, esta, un poco
nos convoca. Nosotros, al igual que Richard, somos de Colombia, pero provenimos de una isla que queda en el centro del Caribe occidental, denominada San Andrés, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que es un punto de encuentro histórico desde más de 500 años de historia, desde donde se dio el poblamiento hacia Centroamérica y todo el Caribe occidental, desde encuentros desde pueblos indígenas, población afrodescendiente que llegó a estos lugares en condición de esclavitud y pueblos libres como el pueblo garífuna que nos acompaña y que nos viene acompañando en estas luchas comunes en este área del Caribe occidental. Entonces, a raíz de esa ligazón común que tenemos en la historia de este Caribe occidental, decidimos y el gobierno de Colombia apoyó esa iniciativa de crear por primera vez una cumbre de pueblos afrodescendientes del Caribe occidental que reuniera a los raizales del archipiélago de San Andrés, a los creoles de la costa Caribe, tanto de Nicaragua, la población de habla inglesa, afrodescendiente de habla inglesa de Honduras, garífunas, tanto de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de Belice, misquitos, indígenas, afroindígenas, tanto de Nicaragua como de Honduras. Y igual también nos acompañaron en este encuentro afrocostarricenses y afropanameños, población negra, población afrodescendiente de todos estos países que reúnen esta cuenca del Caribe en la porción occidental. Entonces, allí en San Andrés, el año pasado, en diciembre 16 y 17, hicimos una declaración. Me regalan la primera diapositiva, ahora sí. Em, y en esta declaración apuntamos a unos temas comunes que nos convocan como pueblos afrodescendientes en esta área. El primero, la necesidad de construir y de seguir construyendo estas relaciones históricas y trabajar para la cooperación regional. Y esto lo vemos con el compromiso de todos los que nos reunimos allí, representantes de todos estos pueblos del Caribe, para crear la Confederación de Pueblos del Caribe Occidental y con el objetivo de ser incidentes en diversos escenarios internacionales y regionales, como la Asociación de Estados del Caribe, como el Foro Permanente de las Naciones Unidas de Pueblos Afrodescendientes, la Organización de Estados Americanos, la CELAC en Honduras, que acaba de culminar, en donde Colombia ha asumido la presidencia y desde allí se van a generar una iniciativa de integración tanto de los países como de los pueblos de América Latina y el Caribe. Entonces, allí también en esta declaración de San Andrés apuntamos hacia iniciativas que conduzcan al desarrollo sostenible e inclusivo, generando alternativas para la protección de nuestra biodiversidad, porque nosotros estamos en un gran corredor biogeográfico que nos une también, tanto en la porción terrestre como en la porción marina. Tenemos grandes reservas de biosfera, tenemos áreas de reserva que lo que queremos es unir nuestros pueblos también a través de la unidad de estos ecosistemas. También vivo la necesidad de trabajar en estos temas culturales y la protección de las lenguas propias de nuestros pueblos, la lengua garífuna, la lengua criol, la lengua inglesa, la lengua misquito, porque estas lenguas también salvaguardan la biodiversidad y el conocimiento ancestral de nuestras comunidades. Algunas lenguas están amenazadas o en vías de extinción. También
Vimos como plataforma también la de los derechos humanos y la participación y por lo tanto el escenario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Afrodescendientes es un escenario, el foro que se va a realizar la próxima semana en Nueva York. Vamos a través de esta iniciativa también de tener una participación en el cual también comencemos a aportar a esa declaración nuestros intereses que son comunes en esta área del Caribe. También nos hemos planteado otras iniciativas como el desarrollo económico, el comercio entre pueblos, que sea inclusivo, también iniciativas para combatir el cambio climático y la conservación y la sostenibilidad de los ecosistemas. También es importante trabajar en la educación, la ciencia, la tecnología, las carreras STEAM y la inteligencia artificial en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, el fortalecimiento de las alianzas entre las universidades de nuestros pueblos, las universidades propias y, ¿por qué no?, crear una universidad propia del Caribe Occidental que pueda recoger el conocimiento y transmitir el conocimiento de nuestros pueblos en esta área del Caribe. También se planteó la necesidad de protección de nuestros territorios y maritorios, así como del gobierno propio y la autonomía de los pueblos afrodescendientes y demás pueblos autóctonos o ancestrales de esta área del Caribe. Finalmente, también logramos reunir algunos parlamentarios y gobernantes afrodescendientes de esta área para que se comprometan en el fortalecimiento de estas iniciativas. Por lo tanto, tenemos un plan de acción para este año que venimos adelantando. La siguiente diapositiva, por favor. En esta, ya tenemos garantizado un espacio de participación en la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe en Cartagena, en Colombia, en mayo 29 de 2025, que fue anunciada también por el presidente Gustavo Petro. Allí vamos a tener una participación incidente por primera vez. La declaración final de la Asociación de Estados del Caribe va a contener un capítulo especial sobre afrodescendientes. Primera vez en la historia, a pesar de estar ubicado en los países del Caribe, ser mayoritariamente afrodescendientes, nunca se había hecho una declaración que incluyera a nuestros pueblos afrodescendientes. Y también en el foro permanente, como lo anuncié, que se va a realizar la otra semana en Nueva York, también se va a tener una participación incidente. De igual manera, logramos conseguir que se realice en Colombia, en San Andrés Islas, a finales del mes de agosto, entre el 28 y el 31 de agosto, el diálogo de Latinoamérica y el Caribe en el marco del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes. Allí también vamos a tener una participación incidente y aportar de manera integral dentro del proyecto de Declaración de Pueblos Afrodescendientes. Y en el marco de este encuentro, vamos también a procurar, estamos haciendo todas las gestiones para realizar la segunda cumbre de pueblos afrodescendientes del Caribe Occidental y en donde esperamos allí lanzar la Confederación de Pueblos del Caribe Occidental y, por qué no, con un asiento permanente en estos espacios multilaterales que agrupan al Caribe. Entonces, esa ha sido mi intervención. Muchas gracias y pues estamos atentos a seguir aportando a esta discusión desde este escenario. Muchas gracias, Fabi, por esa importante intervención. Antes de continuar, sencillamente es simplemente resaltar fue posible este panel gracias al Sustainable Development and Environmental Conservation Center, SUDEC, y también la Organización Negra Centroamericana. Es importante de resaltar, y Alianza América, resaltar que esas instituciones estuvieron muy pendientes de que toda esta logística necesaria fuera puesta a disposición para poder tener este panel.
aprovecho para subrayar el hecho que Fadi menciona de la segunda cubre pueblos afrodescendientes. Es muy probable que se pueda hacer otra vez en San Andrés y poder seguir insistiendo en esta visibilidad que estamos buscando de los pueblos afrodescendientes, pero no solamente en términos de cultura y en términos de folclore, sino también es resaltar la forma como estos pueblos sufren de manera particular este drama climático que estamos viviendo actualmente. Un ejemplo particular es la isla de San Andrés, y sé que como San Andrés, otros sitios como Roatán, Carn Island y diferentes bordes costeros. Muchas gracias, Fadi, por poner eso sobre la mesa y esperamos que podamos continuar estas discusiones en San Andrés en agosto. Entonces, aquí habíamos convenido en hacer un ejercicio de moderación híbrido. Entonces cedo la palabra a mi colega Glenda, que nos va a continuar dinamizando este panel tan importante que estamos compartiendo conocimientos e información actualizada al respecto. Sí, muchísimas gracias, compañero Richard Francis. Gracias por este espacio y de igual manera también agradeciéndole a los expositores esta tarde, ¿verdad? Por esa gran intervención, estos grandes conocimientos que nos están brindando desde los diferentes espacios. Y sin olvidar que tenemos muchas organizaciones que nos han apoyado, que de no ser posible por la presencia de ellos, pues no estuviéramos desarrollando este gran evento. Y queremos siempre mencionar a Hondureños contra el SIDA, de igual manera también Casa Yurumey, que ha dado un gran aporte, Alianzas Américas, y con la participación aquí de la doctora Dani Collin, ¿verdad? De igual manera también tenemos la organización ONECA, Africa Decisions también, gracias a cada una de las organizaciones, ¿verdad? Que podemos estar esta tarde. De igual manera, también para mí es un gran honor, un gran placer, un gran orgullo estar presentando a la siguiente expositora. Se trata de una persona con gran trayectoria, ¿verdad? En el mundo afro-hondureño. Y sí, con mucho orgullo viene de Honduras, ¿verdad? La siguiente expositora con nacionalidad hondureña. Ella desarrolló sus estudios en la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano. Posteriormente continuó sus estudios en Estados Unidos, sacando un doctorado en entomología y actualmente labora en la Universidad de Carolina del Norte. Para mí es un placer poder darle paso a la doctora Isidra Savio, que viene con un gran tema y es salud y cambio climático en este plan B, construyendo la capacidad local para la acción climática. Así que, doctora Isidra Savio. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes hoy. Mi participación es simplemente para darle ese otro aspecto del cambio climático, que no solo es el aspecto ambiental, sino situaciones de salud, ¿verdad? El cambio, la crisis climática que vivimos ahora realmente afecta la salud de humanos y animales en diferentes maneras. Actualmente ya tenemos estudios de investigación que están revisando cuáles son las implicaciones a largo plazo del cambio climático en lo que es la distribución, lo que es la prevención, control de enfermedades vectoriales en las áreas tropicales. Y en las áreas tropicales ¿me pueden escuchar bien? Sí, doctora. Ok, perfecto. Y en las áreas tropicales es donde están la mayoría de nuestras comunidades afrodescendientes. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, la siguiente. Ok, ¿qué son las enfermedades vectoriales? Las enfermedades vectoriales son estas que son causadas por parásitos, como la malaria, por viruses, como el dengue, bacteria, y otros que afectan a los animales y a humanos, y que son transmitidos por vectores como zancudos, moscas, garrapatas, etcétera.
La siguiente, pues, los más conocidos, la anterior, por favor. Sí. Las enfermedades más conocidas realmente en nuestras comunidades y que afectan a nuestras comunidades afrodescendientes está la malaria, está el dengue, tenemos el chikungunya, tenemos el Zika virus y también tenemos otras enfermedades como la leishmaniasis que no son tan conocidas. Pero de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, tuvimos 3 millones de casos de enfermedades vectoriales reportadas en el 2022, perdón, en la región de las Américas. Y a nivel mundial estamos hablando de que hay solo de malaria 228 millones de casos y tenemos mortalidad de lo que es casi 1 millón de personas por enfermedades transmitidas por estos zancudos y garrapatas y cosas así. Entonces, la Organización Mundial de la Salud actualmente está recaudando información sobre cómo el cambio climático realmente influye en lo que es la distribución geográfica de los insectos, en la forma en cómo estos transmiten las enfermedades vectoriales. La siguiente. Realmente esta gráfica es sobre el dengue en particular y cómo la Organización Mundial de la Salud ha estado monitoreando cómo el dengue se ha estado expandiendo en los últimos 40, 50 años. Y ustedes pueden ver realmente la evolución de lo que es esta enfermedad. Entonces, la siguiente. Aquí realmente es donde quiero mostrar lo que es la interseccionalidad de lo que es el cambio climático y lo que son las enfermedades vectoriales. El cambio climático realmente tiene grandes efectos en estas enfermedades debido a que ellos cambian lo que es la ecología del vector en muchas de nuestras regiones. Por ejemplo, la primera fotografía donde ven la gráfica en forma de campana, pueden ver la línea roja sólida, muestra el clima actual o cómo está cambiando el clima y realmente pueden ver de que ahora pasamos la mayor parte del año en temperaturas cálidas o temperaturas súper calientes o también los patrones de lluvia donde pasamos donde ahora ya no se puede monitorear bien los patrones de lluvia porque están estas temporadas de altas temperaturas donde hay más evaporación y eso causa que haya realmente inundaciones y periodos cortos de lluvias intensas, ¿no? Entonces, ahora el tiempo en el que el vector se puede multiplicar en nuestras regiones dura más tiempo durante el año y eso permite de que nos puedan infectar con enfermedades con una probabilidad más alta. También con los patrones de lluvias, cuando hay sequías, realmente ahora en nuestros países tratamos de mantener el agua en lo que son contenedores, que a veces no son mantenidos de acuerdo a como debe de ser y entonces eso provee lo que es una fuente para que los zancudos y otros insectos se puedan multiplicar. Cuando hay inundaciones, también tenemos condiciones donde realmente regiones enteras se convierten en áreas donde los zancudos se pueden multiplicar y esto lo que causa es que hay una prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores, estamos hablando malaria, dengue y todas esas en nuestras regiones por mucho más tiempo. Y eso está directamente relacionado con el cambio climático. Por ejemplo, en el 2022, yo creo que en la región centroamericana podemos recordar de las tormentas ETA y OTA, que fueron huracanes de alta intensidad que llegaron a la región en cuestiones de 2 semanas. Entonces, esta área afectó grandemente a las comunidades afrodescendientes de la zona, en donde realmente creó crisis de migración, pero eso también crisis en términos de enfermedades, ¿no? Ya son comunidades que son altamente aisladas y este tipo de tormentas también vienen a aislar un poco más. La siguiente. Entonces, aquí realmente al final, yo creo que en este corto espacio, recalcar uno de los desafíos que realmente son homogéneos en nuestras comunidades y es que las enfermedades vectoriales son históricamente desatendidas. Eso es a nivel de Latinoamérica, es a nivel de África, es a nivel de países asiáticos. Enfermedades como el dengue, malaria, chikungunya, Zika no son prioridad número 1 para nuestros países.
Las comunidades afrodescendientes están ubicadas en estas zonas endémicas y por lo tanto estamos más expuestos a enfermedades transmitidas por estos vectores y ahora con el cambio climático realmente se vuelve mucho más crítico, ¿no? El sistema de salud en nuestras regiones, especialmente en las regiones afrodescendientes, son bastante limitados. En algunas áreas es prácticamente inexistente y es un desafío sumamente grande poder prestar atención médica a áreas que ya son vulnerables y que realmente el cambio climático las va a hacer más vulnerables en términos de acceso a salud. También tenemos falta de data, falta de sistemas de vigilancia de vector a nivel local. Hay a nivel regional, pero no a nivel local. También tenemos falta de lo que es la educación en cuestiones de prevención y mitigación y manejo del vector y también manejo de las enfermedades. Entonces yo creo que estos desafíos también nos da una oportunidad para ver cómo podemos resolver estos problemas en nuestras comunidades. Y una de las cuestiones, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud existe en nuestras regiones y el rol de ellos es darle apoyo a lo que es el sistema de salud local. Y yo creo que a través de la Organización Panamericana de la Salud podemos expandir lo que es el rol que ellos tienen en entrenar al personal a nivel local en nuestras comunidades. No depender de la región, sino poder llegar directamente a nuestra gente y que nuestra gente sea los que realmente ellos se encarguen de lo que es la vigilancia, el control y manejo de estas enfermedades. También otra de las oportunidades que he visto basado en mi experiencia es que podemos expandir o fortalecer lo que son los sistemas de vigilancia a nivel local. Podemos ver cuáles son los vectores que tenemos, dónde están las áreas donde estos vectores se están multiplicando, cuáles son las enfermedades que tenemos, a qué personas están afectando, etcétera. Y eso realmente requiere no mucho esfuerzo, pero sí requiere consistencia. También podemos, otra de las oportunidades que hay es fortalecer las redes de laboratorios. Muchas veces hay enfermedades que están circulando en nuestras comunidades, pero tenemos que esperar a poder llegar a otros laboratorios a nivel regional para poder tener un diagnóstico. Entonces, realmente es importante tener un diagnóstico oportuno local. También incluir las redes sociales. Actualmente, la mayoría de la gente está más conectada en las redes sociales y yo creo que es una manera más efectiva de mandar mensajes de educación, mensajes para prevención de enfermedades, mensajes de educación, etcétera. Y yo creo que lo más importante de toda esta conversación es que debemos de incluir lo que son las enfermedades dentro de las políticas de cambio climático en nuestros países, porque realmente el cambio climático no solo es una crisis ambiental, sino también es una crisis de salud que nos están afectando en nuestras comunidades directamente. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Isidra Savio, y efectivamente, lo que usted bien apuntaba, tenemos grandes retos, ¿verdad?, por hacer en esta parte de salud, específicamente hablando desde el tema de cambio climático, ya que para nosotros es de gran impacto, mucha consecuencia. En la actualidad estamos viendo también que se están enfermando ya no solamente personas adultas, sino que estamos viendo de todas edades, desde infante hasta personas adultas, adulto mayor. Estamos viendo algo real que está afectando bastante a nuestras comunidades y es el hecho de que estamos muriendo, ¿verdad?, de enfermedades vectoriales, específicamente del dengue, y viendo que son enfermedades prevenibles. Usted apuntaba algo importante y es el hecho de conocer toda la parte de prevención, la parte preventiva. Así que tenemos gran trabajo por hacer, ¿verdad?, en lo que es la parte de salud, ¿verdad?, y cambio climático. Bueno, vamos a darle el siguiente paso al compañero Julio Huití Guevara, compañero que es conocido ya por todos y cada uno de los aquí presentes, actualmente el director de SUDET, ¿verdad? Y de igual manera también con una gran trayectoria, un gran camino, un gran trabajo arduo desde las comunidades afrodescendientes e indígenas. Para mí también es un orgullo poderlo presentar esta tarde.
al compañero Julio Huite Guevara, originario también de Honduras, con mucho orgullo, afro-garífuna. Así que, compañero Julio Huite Guevara, es un placer tenerlo esta tarde. Muchísimas gracias, Glenda. Un saludo muy caluroso a cada una de las personas que se han conectado para acompañarnos en el abordaje de estos temas que tienen un impacto regional y en muchos casos global. También quiero igualmente reconocer tu liderazgo, Glenda, en la industria de la salud. Igualmente agradecer el liderazgo de Richard Francis, que por muchos años ha estado trabajando en estos temas de integración regional. Y obviamente para mí es un placer acompañar a personas como Daniel, que muy elocuentemente explicaron la situación bajo la cual nos encontramos con la secuencia de órdenes ejecutivas que hemos obtenido de la administración actual de nuestro gobierno en los Estados Unidos. Igualmente quiero decirles de que, bueno, Isidra ha estado acompañando estos procesos por ya varios años y también reconocemos el liderazgo y la contribución de Isidra, no solo en el área de la salud, pero también en el área de la ingeniería agrónoma y obviamente reconocemos también que Isidra es una de nuestras ilustradoras, pintoras, artistas en la comunidad y gracias Isidra por esa versatilidad. Quiero aprovechar si pasamos a la próxima diapositiva, quiero aprovechar en compartirles de que voy a invertir unos 7, tal vez 8 minutos en explicarles un poco sobre la agenda de cambio climático en poblaciones afrodescendientes a partir del trabajo que hemos estado realizando con SUDEC. SUDEC es una firma consultora creada para promover el desarrollo sostenible y facilitar la implementación de proyectos en poblaciones vulnerables. Entonces, este es el resultado del trabajo que se ha venido haciendo a nivel de gobiernos subnacionales, específicamente poblaciones locales y gobiernos territoriales, si queremos hablar un poco más de una base comunitaria más profunda. Pero también hemos estado participando de manera continua e ininterrumpida en foros internacionales, entre los que más se ha mencionado en esta reunión es la reunión de pueblos del Caribe Occidental, en el cual Fadi y Richard han jugado un papel trascendental. La información que les vamos a compartir también es el resultado de nuestras participaciones en las cumbres mundiales de cambio climático, muy popularmente conocido como las COPs. Si bien las COPs se han venido desarrollando desde el año 1995 y tenemos las dos más tradicionales que abordan el tema de medio ambiente y cambio climático. Por una parte tenemos la COP16 que se llevó a cabo en Colombia el año pasado, pero también tenemos la COP29 que se llevó a cabo en Azerbaiyán. La próxima COP30 se va a llevar a cabo en Brasil, pero nuestra participación en las COPs se remonta a los últimos 4, quizás 5 años. Hemos participado de manera continua e ininterrumpida. Estuvimos con el ex ministro o ex canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en la COP26 en Glasgow, el Reino Unido. También tuvimos la oportunidad de movilizar representación de nuestras poblaciones locales a la COP27 en Egipto. También tuvimos la oportunidad de estar, obviamente, en la COP28 en Dubái, o estuvimos en la COP16, solo para mencionar algunas. En cada una de estas COPs, si bien los protagonistas son los más de 180 gobiernos que asisten, también hay una gran participación de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales, bilaterales y multilaterales. También ha habido mucho protagonismo del sector privado, sobre todo alrededor de los temas de eficiencia energética y energías renovables, o lo que se conoce también como adaptación al cambio climático. Quiero también
destacar que gran parte del trabajo que estamos haciendo en el área de cambio climático está inspirada en las actividades que se llevan a cabo en el contexto del Foro Permanente de los Afrodescendientes. Actualmente estamos desarrollando la cuarta reunión del Foro Permanente de los Afrodescendientes, que se lleva a cabo dentro de la sede de las Naciones Unidas, un año en Nueva York y el otro año en Ginebra, y se han estado alternando. También hay mucho trabajo de apoyo o paralelo que de alguna manera hay que reconocer el trabajo de algunas organizaciones de base en ese sentido. Ahora, entrando en materia, si pasamos a la próxima diapositiva, estaríamos ya identificando uno de los elementos que unifica, que presumimos unifica la agenda de cambio climático de los más de 200 millones de afrodescendientes que tenemos en las Américas, y es lo que nosotros a través de una iniciativa que se conoció o se conoce como el Foro Afrointeramericano de Cambio Climático, es algo que lo que nosotros llamamos como el corredor biológico de las Américas. Y este corredor biológico esencialmente incluye poblaciones costeras, que es donde están ubicadas la gran mayoría de las poblaciones nuestras en la región. El mapa que ustedes están observando esencialmente identifica no solo la ubicación de las comunidades, sino también el tránsito entre África y América Latina y cómo nuestras comunidades fueron situándose en diferentes áreas. Y en el lado derecho pueden ver solo en el caso de Honduras, donde tenemos aproximadamente unas 56 poblaciones garífunas, poblaciones que al igual que en el resto de los países de América Latina, en el mayor de los casos están de 7 a 10 horas distantes de las capitales, y es por eso que nos hemos visto en la necesidad de tratar de impulsar o apoyar o acelerar iniciativas como la de los pueblos del Caribe, del cual bien hablaba Fadi, en donde no solo tenemos desafíos, sino también una cantidad de oportunidades, porque en el mapa podemos ver también que por ahí existe la posibilidad de desarrollar un sistema de integración que incluya a África por la proximidad en el otro lado. Y también sería una forma de darle esa mirada a esas características culturales que tienen en común un segmento de la población en América Latina y el Caribe o en las Américas, y ese segmento de la población africana de donde venimos. Y también vemos la posibilidad de desarrollar rutas comerciales, del cual Fadi hablaba. En el caso de Honduras, bueno, al igual que el resto de la región, gran parte de la agenda de cambio climático ha estado fuertemente influenciada por la necesidad de, número uno, combatir o mitigar el impacto negativo de la frecuencia de los desastres naturales, pero también hay un fuerte componente de mitigar el impacto del incremento del nivel del mar. Entonces, todas estas poblaciones costeras que estamos viendo en la imagen tienen el riesgo de desaparecer en los próximos 30, 40 años a partir del incremento del nivel del mar, que viene como consecuencia del descongelamiento de los glaciares. Entonces, nos hemos visto en la necesidad de tomar cartas en el asunto, desarrollando acciones más proactivas. Si pasamos a la próxima diapositiva, esencialmente vamos a identificar de que hemos comenzado a hacer como una contabilidad en los últimos años de la cantidad de tierra o las tierras y los territorios de las poblaciones afrodescendientes en la región. Si pasamos a la próxima diapositiva, ahí vamos a identificar de que los aproximadamente 200 millones de afrodescendientes, y creemos que esta cifra es muy conservadora, está en posesión, control o directo acceso a un promedio de 205 millones de hectáreas de tierra. Mucha de esta tierra son territorios colectivos, pero también hay un gran potencial para desarrollar lo que se conoce como la economía azul.
Y en el caso de los países donde hemos identificado la mayor cantidad de tierra colectiva, se incluye obviamente Brasil como número 1, pero también tenemos a Colombia, que Colombia tiene mucho territorio colectivo y hay que reconocer que en el mayor de los casos estos territorios colectivos todavía tienen que ser regulados de una forma más detallada para poder facilitar la inversión y la asistencia técnica. Es importante reconocer de que además de Colombia, que es el país con mayores afrodescendientes en el mundo de habla hispana, también tenemos un liderazgo que ha permitido acelerar los procesos de estas agendas. Obviamente existen países como Panamá, donde también se reconoce la colectividad de los territorios. Obviamente Costa Rica, donde se reconoce a los pueblos afrodescendientes como pueblos tribales. Y obviamente en el resto de la región centroamericana tenemos a las poblaciones garífunas y las poblaciones creoles y otras poblaciones que para nosotros han sido acompañantes de este proceso desde la época precolonial, y estamos hablando de la comunidad mixquita, solo para mencionar algunos pueblos. Y entonces creemos que podemos unificar estas poblaciones bajo una sola misión o visión, considerando que estamos ubicados en una sola región geográfica, sobre todo en tiempos de austeridad o en tiempos de emergencia. Son los vecinos los que se convierten en la primera fuente de recuperación, reconstrucción y alivio cuando se trata de esto. Entonces, en la diapositiva también podemos observar que hemos identificado de que estas poblaciones afrodescendientes ubicadas en el corredor biológico de las Américas van a estar experimentando un promedio de 12 o más en algunos casos desastres naturales, esa es de ahí la necesidad de comenzar a crear ese nivel de cohesión a través de los pueblos del Caribe Occidental, pero también crear alianzas estratégicas con otras poblaciones de Estados Unidos. Solo para mencionar, en el estado de Luisiana tenemos la ciudad de New Orleans, en la Florida, también tenemos en el estado de Georgia, y en todas estas poblaciones llegando pasando por Baltimore, y obviamente en ciudades costeras como el Bronx y gran parte de la diáspora, que también es la primera fuente de defensa de estas poblaciones, está ubicada en estas ciudades en Estados Unidos. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta esta visión holística. Ahora, si pasamos a la próxima diapositiva, solo muy brevemente para ya ir aterrizando, nosotros hemos comenzado a hacer estos ejercicios a nivel de las poblaciones locales para identificar las prioridades en el área de cambio climático, y hemos identificado 3 categorías que son claves. Una de ellas es lo que son las políticas públicas. La segunda categoría tiene que ver con el acceso al financiamiento, y la tercera categoría tiene que ver con construcción de capacidades locales. En el área de las políticas públicas, ustedes pueden ver que en los diálogos que hemos tenido con las poblaciones nuestras, el acceso al financiamiento ha sido identificado como una de las principales barreras en nuestras poblaciones. Y también ustedes pueden ver que en el área de políticas públicas la gente ha estado reclamando trabajo de investigación que considere la idiosincrasia de la comunidad y que esté estrictamente vinculado con las comunidades a las cuales se prevén fortalecer. Y entonces, y por otra parte tenemos lo que es la coordinación financiera. ¿Por qué coordinación financiera? Porque las organizaciones multilaterales tienen una serie de fondos fiduciarios que son el resultado de contribuciones de gobiernos y también organizaciones del sector privado. Sin embargo, hemos visto un gran vacío en el sentido de la coordinación. Hemos identificado que en muchos casos el nivel de coordinación está fundamentalmente centrado en proyectos de retorno a la inversión, o se han estado vinculando esa coordinación financiera para apoyar proyectos
que en su gran mayoría son proyectos del sector privado. Creemos que en el área del sector público existe un potencial extraordinario sin dejar desapercibido el rol del sector privado. Si pasamos a la próxima diapositiva, podemos ver de que en el área del acceso al financiamiento se han identificado algunas prioridades a nivel de nuestras comunidades. El acceso al financiamiento para mucha gente es como el tema más importante. Se le ha dado más importancia al tema del acceso al financiamiento en muchos casos que el tema de la creación de políticas públicas. Pero es importante destacar que en las COPs, en todas esas COPs que se han venido a llevar a cabo cada 2 años, estas COP de cambio climático, la agenda que ha estado dominando los diálogos y las negociaciones con los gobiernos es la transición energética. Sin embargo, cuando se trata de estas poblaciones costeras, se habla más de adaptación al cambio climático, no necesariamente transición energética como prioridad, y tiene que ver con la vulnerabilidad asociada con la ubicación de estas poblaciones. Además del tema de la transición energética, es importante mencionar que en las COP se habla mucho de las reformas al sistema financiero global, de tal forma que los recursos puedan descentralizarse y llegar de una manera más eficiente a los gobiernos subnacionales, a las municipalidades y a los territorios. En el área de prioridades financieras también ustedes pueden identificar que el tema de la justicia ambiental, después del tema de la adaptación al cambio climático, el segundo elemento que hemos identificado como prioridades en nuestras poblaciones es el tema de la justicia ambiental. Y obviamente al final ustedes pueden ver el tema de la mitigación del cambio climático, que incluye también los currículos educativos. Si pasamos a una de las últimas diapositivas, que es la siguiente, ahí podemos ver que en el área de la construcción de las capacidades, aquí esencialmente estamos hablando de 2 o 3 cosas. Número 1, entrenamiento, y número 2, programas de educación y capacidad institucional dentro de las organizaciones. Entonces, ahí podemos ver que las poblaciones nuestras quieren entrenamientos, pero entrenamiento en relación con el cambio climático, pero que tenga una referencia cruzada con industrias específicas. La industria de la pesca, la industria del turismo, el sector energético, y creemos que estos entrenamientos no solo deben de estar enfocados en el tema de la resiliencia, sino también en temas un poco más proactivos que generen recursos financieros para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones donde se está llevando a cabo. Y obviamente un segundo punto, un punto adicional del cual se habla mucho también en temas de construcción de capacidades, tiene que ver con obviamente reducir las barreras estructurales e históricas, porque el acceso a las instituciones sigue siendo un cuello de botella, y lo que es la reconstrucción, recuperación y alivio después de un desastre natural. Gran parte del entrenamiento, de la capacidad instalada que se necesita en nuestros gobiernos locales también tiene mucho que ver con entender el sistema regulatorio y el sistema de gobernabilidad de las instituciones que le permita a nuestra gente tener acceso al financiamiento. Si pasamos a las próximas 2 diapositivas, vamos a compartir estas diapositivas con ustedes, pero en el tema de la justicia ambiental, vale la pena destacar algunos casos que se han llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo para proteger la territorialidad de los pueblos garífunas. Entonces tenemos 3 casos, que es el caso de la comunidad garífuna de Punta Piedra versus el gobierno de Honduras, del 8 de octubre del 2015. Si pasamos a la próxima diapositiva, también tenemos el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz versus el gobierno de Honduras, y en la próxima diapositiva tenemos, por ahí tenemos un caso adicional, tenemos el de la comunidad de San Juan versus gobierno de Honduras. Algo en común que tienen todas estas disposiciones es que en todas se destaca la responsabilidad del gobierno y en muchos casos la violación del gobierno al no proteger la territorialidad colectiva de estas poblaciones o las poblaciones garífunas, pero es algo muy esperanzador que la Corte ahora ya está utilizando imágenes satelitales
En uno de los casos, la Corte utilizó o invitó expertos a que hablaran un poco o que explicaran la evolución de los territorios colectivos utilizando imágenes satelitales que midieron la evolución del desplazamiento durante los últimos, digamos, 20 o 30 años. Y eso, de alguna forma, son elementos que podemos utilizar no solo para defender y proteger la colectividad de las poblaciones, pero también comenzar a llevar a cabo actividades de demarcación y por ende tener acceso a un financiamiento que permita desarrollar los niveles de sostenibilidad de la población, pero también garantizar que podamos competir en un mundo cada vez más globalizado. Esperemos que en los próximos años podamos superar las dificultades que estamos teniendo a través de la institucionalidad más fuerte que tenemos en las Américas, obviamente parte de los Estados Unidos, y a partir de ahí se han estado desarrollando muchos proyectos que tienen no solo impacto regional, sino también en los gobiernos subnacionales y en nuestros territorios. Muchas gracias y bueno, quedamos a la orden por cualquier aclaración y consulta. Gracias, Glenda. Sí, muchísimas gracias, compañero Julio Witty Guevara. Gran aporte y muy interesante todo lo que usted nos ha planteado, ¿verdad? Esta tarde en el tema construyendo capacidades locales en el cinturón biológico de las Américas. Verdaderamente tenemos arduo trabajo, ¿verdad? Ya estamos viendo que todos tenemos el mismo impacto, que todos tenemos los mismos desafíos, que todos tenemos los mismos daños, que todos tenemos las mismas consecuencias, pero algo muy importante es saber de que todos tenemos la solución. Y algo que usted decía, compañero Julio Witty, el unificarnos, unirnos todos, ¿verdad? Todos los países un solo para poder mejorar la acción climática, ¿verdad? En nuestros países. Así que podemos dar un tiempo de preguntas y respuestas para cada uno de los aquí expositores. Pudiéramos tener unos 3 minutos de preguntas y respuestas por si tenemos en el público. Como es un seminario, el público no puede hablar, y no hay preguntas en la caja de preguntas. Ok, muchísimas gracias, compañera, y recordando, ¿verdad?, de que estamos aquí gracias a nuestros patrocinadores, entre ellos la organización ONECA. Muchísimas gracias a la Organización Negra Centroamericana, ¿verdad?, por este gran apoyo que nos ha brindado este día. De igual manera, Hondureños contra el SIDA, Casa Yurumey también. Gracias, muchísimas gracias a Alianzas América. SUDEC, muchísimas gracias y que tenemos aquí al representante, el compañero Julio Witty, y de igual manera también a todos y cada uno de los expositores esta tarde, gran aporte que nos han brindado, gran conocimiento. Así que compañero Richard Francis. Era precisamente esa parte con la que comenzaste a hablar acerca de las preguntas para los panelistas. Hubiera sido interesante ver cómo, pues, Sí. qué trigger hubiera generado. Sin embargo, estoy muy complacido por haber participado en este panel y ver cómo todo, especialmente arrancando con lo que había dicho Daniel acerca de dar ese panorama a lo que nos estamos enfrentando hoy. Ya dentro de poco entra la temporada de huracanes, como para citar un ejemplo muy puntual, y de ahí en adelante, el resto del año, muchas comunidades van a estar sufriendo los estragos del clima, pero con una situación particular este año. Es que este año los fondos destinados a esa recuperación y demás programas asociados van a estar bastante menguados. Entonces fue muy importante escuchar, digamos, ese awareness que tenemos que estar
muy conscientes de nuestra situación actual bueno, y cómo buscar alternativas. Esas alternativas podrían ser también puntos de discusión en nuestros siguientes encuentros, como los que está planteando Fadi, que muy probablemente va a suceder en San Andrés con la segunda cumbre de pueblos afrodescendientes, pero que seguramente va a suceder en mayo en Colombia con el foro de la Asociación Estados del Caribe. Ese es un escenario en donde tenemos que elevar nuestra voz y hacer subrayar a estos paneles de tomadores de decisiones a nivel estatal acerca de la importancia de incrementar la cooperación sur-sur entre estos pueblos, entre estos países, porque no podemos dejar a estas poblaciones sin esos recursos, sin esas ayudas, de alguna otra manera. Entonces sería un punto muy importante Fadi, de ver acerca de escritos, cómo podríamos de estas diferentes organizaciones mandar esas sugerencias a estos foros que siguen, la COP30 en Brasil. Es importante que tengan esas sugerencias por parte de las comunidades de base. Y bueno, es importante ver también, no es solamente la arremetida, digamos, de los eventos extremos como huracanes y demás, sino también la misma salud pública, todo el tema que Isidra nos comentó acerca de las transmisiones de enfermedades como el dengue y demás otras, fiebre amarilla, toda esa clase de enfermedades tropicales que afecta a la población negra que vive mayoritariamente en estas zonas muy vulnerables a esta clase de enfermedades. Y bueno, definitivamente importante lo que dijo Julio acerca de estos foros a los que tenemos que seguir. No debemos bajar la guardia, no debemos dejar de insistir. Tenemos que buscar nuestro propio espacio en estos foros, así como lo insistimos en San Andrés en diciembre. Tenemos que llegar a la COP30 y tenemos que llegar a la Asociación de Estados del Caribe en Cartagena, Julio, y mantener nuestro mismo discurso porque no podemos, digamos, flaquear ante estas iniciativas. Entonces, fue muy importante todo lo que escuchamos y aquí termino como, pues, en mi labor de tratar de dar un redondeo a los temas que se dieron y bueno, lo Antes, importante. compañero Richard, disculpe, tenemos aquí una pregunta, dice asistente anónimo. ¿Es viable integrar estos temas a los currículos escolares? Me interesa la parte educativa y escolar. Muy interesante pregunta. Es una pregunta abierta. Eso podría ser cualquiera de Sí, nuestros, cualquiera. no sé, Julio, ¿qué piensa de esa pregunta, ya que has estado en diferentes escenarios y diferentes partes del mundo en ese aspecto, Sí. o cualquiera de los expositores, Daniel desde la perspectiva de Estados Unidos o eh, Fadi también desde la perspectiva de Colombia? I can speak to that in some aspects. I think so many of these interventions require technical input, and especially when we talk about building solidarity in community, that technical aspect of health promoters or nature-based solutions, those things require education. They require teaching each other and communities. And so I think in terms of the technical aspects of a lot of these interventions, there's absolutely space to integrate it into education and into curriculum. And so that to me was the first thing that came up, was these technical inputs. And I'm sure everybody else has other input, but that is what I was thinking about. Muchísimas gracias, Daniel. Yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Creo que existe un potencial extraordinario por utilizar la inteligencia artificial como un disruptor para llevar mensajes que tienen que ver con la agenda de cambio climático a nuestras poblaciones locales, garantizando de que haya acceso a energía y conectividad.
Creo que en los próximos años, los trabajos de los próximos 30 años van a ser creados en los próximos 5. Muchos de ellos no existen. Y un rol importante lo va a jugar la inteligencia artificial. Yo creo que también los gobiernos subnacionales van a ir cogiendo más beligerancia en virtud de la necesidad de descentralizar los procesos. Y yo creo que también el sector privado va a jugar un papel importante, sobre todo en lo que tiene que ver en la comodificación que ha estado ocurriendo de ciertos temas, que no solo de la salud, sino también del tema de la seguridad alimentaria, y eso hay que incorporarlo en los currículos educativos. En algunos estados se ha estado haciendo, sobre todo en Estados Unidos. Yo sé que en el estado de California, en el estado de Maryland, en el estado de Vermont, que son estados un poco más proactivos a poder incorporar estas agendas de cambio climático. Ya se ha avanzado en algunas escuelas con estos temas, pero necesitamos en los próximos años ser un poco más insistentes. La agenda de cambio climático ha sido una agenda de transición energética, pero en los últimos COP se ha hablado de 3 cosas más. Número 1, reformas al sistema financiero, y esas reformas tienen que también incorporar reformas al sistema educativo. Número 2, el tema de la inclusividad, porque los temas de cambio climático han sido como muy exclusivos de un segmento de la población que ha tenido acceso a esa información y necesitamos descentralizarla para que llegue a nuestras poblaciones. Y el otro tema que es clave es que además de ser un tema de medio ambiente para muchos o de transición energética para otros, se ha estado hablando mucho de tener un enfoque más en la gente. Entonces, cuando se trata de enfocarnos en la gente, el factor educativo es clave, obviamente, así como el tema de la salud, del cual hablaba Isidra, que es un tema social, y el tema del trabajo, pero todo comienza con la educación. Entonces, definitivamente, yo creo que existe el potencial, pero la mejor contribución que se puede hacer para acelerar esa agenda es a través de eventos como estos, que tienen el potencial de expandirse a temas más técnicos y especializados. Y si usted o alguien tiene alguna idea, creo que nos ponemos a la disposición para poder alimentarla siempre y cuando contribuya a ese proceso de unificar a nuestras poblaciones sobre una sola visión y construir resiliencia. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, compañero Julio Witty, y de igual manera también a cada uno de los expositores hoy aquí presentes, a la doctora Isidra Savio, gracias, a nuestra queridísima doctora Daniel Hoyling, también de Alianzas Américas, muchísimas gracias por estar esta noche acá compartiendo con nosotros grandes conocimientos sobre el tema de cambio climático. De igual manera también al doctor Fadi Ortiz, gracias, un saludo hasta su bello país, ¿verdad? Muchísimas gracias hasta Colombia. De igual manera también a mi compañero y colega Richard Francis, que me ha hecho un placer, un honor esta noche poder haber compartido con usted aquí moderando este panel. Así que a todos y cada uno de los aquí presentes, muchas gracias. Gracias. Gracias, Bye. compañeros. Fue un placer. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.